Okay, hello. Today we will see noun clauses. All right, today we will learn about noun clauses, especially this part that is called embedded questions. All right. Entonces los libros nos dicen noun clauses with if or whether. Yes. That's good. That's a good definition. Tenemos otra definición que nos dice noun embedded questions. Entonces los libros nos dicen the books tells us, the books tell us, noun clauses with if or whether, pero también podemos decir embedded questions. All right. Entonces tenemos dos nombres. We have two names for these. Noun clauses with if, whether in the grammar books or in other books, in otros libros, in other books you can find these embedded questions. So let's start. What are embedded questions? All right, embedded questions are the first. They are like more formal questions. Okay, they are formal questions. Entonces, estas son preguntas bien formales. Don't forget. Es una forma de ser formal. It's a way to be formal. For example, primero, let's remember. Vamos a recordar. Las normales de normal yes, no questions tienen esta estructura, ¿no? We have the auxiliary, the subject, verb, object, dependiendo, all right? Con el verbo to be está delante, all right? Pero usualmente la estructura es esta, the normal questions. For example, is this your dog? Is she your mother? Yes. ¿Qué más? Would you like tea? Por ejemplo, otra oración, another sentence, puedo decir, por ejemplo, do you like coffee? Right? Do, the auxiliary, subject, verb, object. Or in simple past, puedo hablar en simple past, ¿no? Did you watch, I don't know, did you watch Avengers, for example? Did is the auxiliary, subject, you, watch, the verb, or I can say, did your brother, no siempre es con you, ¿no? Puedo hablar de tu hermano, your brother, no problem. Did your brother watch Avengers? Entonces vamos a empezar con que tenemos dos tipos de preguntas ahora, two types of questions, all right? Normal questions, lo que hemos aprendido hasta ahora, hasta el cansancio, ¿no? Auxiliary, subject, verb, object. De auxiliar puede ser do, did, would o el verbo to be, preguntas normales, normal questions. Ahora, now, we have other types of questions. Tenemos otro tipo de preguntas, las que son las embedded questions, right? Embed es como encajar, son preguntas que las encajamos, que unimos. We join these sentences, these questions. La estructura de estas embedded questions va a ser esta. All right, don't forget this. Va a ser la expresión. Luego le vamos a poner if o whether. No hay problema, uno de estos dos puede ser. If o whether, no hay problema. Y luego, after that, la estructura va a ser normal. Yo le puse en affirmative, right? La cuestión es que la estructura tiene que ir en orden normal. Normal order. ¿Qué significaría? Subject, verb, object. Este es el orden normal. All right, pues vamos a ver, let's see. Ok, entonces, this is a normal question. Pero ahora, si yo quiero ser más formal, all right, puedo querer yo ser más formal. Entonces, para esto, for this, tengo que usar una embedded question. For these embedded questions, guys, tenemos usualmente estas expresiones, all right, que nos dan formalidad. Sí o sí necesitamos utilizar alguna de estas expresiones, all right? There could be more, pueden haber más, pero estas son las más usuales. All right, entonces digo, is this your dog?
quiero sonar más formal. All right. Entonces tengo que empezar con estructura, ¿no? Primero, puedo utilizar cualquiera de estas expresiones, ¿no? Me pregunto, I wonder, would you tell me? Me dirías, do you know? Right? I'd like to know. All right. A ver, puedo empezar con can you tell me? Entonces tengo que empezar con expresión. Entonces diría, I could say something like, can you tell me? Okay, that's good. Can you tell me? Ahora tengo que poner if o whether. If. Ok, ya está. That's it. Ahora tengo que poner esta pregunta, pero en oración afirmativa, ya no en pregunta, sino en afirmativo. Entonces diría, can you tell me if this is your dog? And that's it. This is an embedded question, guys. All right, a ver, vamos a poner esto aquí. Let's put this here, and yeah. Ok, entonces esa es esta estructura. He escogido algunas de estas expresiones, ¿no? Can you tell me? All right. Entonces la expresión va a ser esta. Can you tell me? All right. Can you tell me? Luego le he puesto if. Y luego esta oración lo he cambiado a orden normal, ya no en pregunta, sino en afirmativo. This is your dog. All right. This is an embedded question. Entonces tengo, I have an expression, right? Tengo una expresión. Expression, can you tell me? Luego he puesto if. Y luego he puesto orden normal o affirmative order le pondré. Affirmative order. La pregunta original de original question en estas embedded questions está en orden normal, en orden afirmativo. All right. Esto es lo que hacemos en embedded questions. Utilizamos la expresión if, whether y lo volvemos al orden normal, ya no en pregunta. All right. Utilizando cualquiera de estas expresiones, any of these expressions. But be careful, cuidado, ¿no? Por si acaso tiene que volver el orden afirmativo. No puedo decir algo como esto. Can you tell me if is this your dog? All right. Why? ¿Por qué no? Porque en las embedded questions la estructura nos dice que, ok, tengo la expresión can, very good, can you tell me, very good, if, very good, pero la pregunta la cambiamos a en orden, estamos hablando del orden. Tiene que estar en orden afirmativo, no en pregunta. Suena raro, it sounds strange, pero es así lo escribimos. A ver, vamos a tratar otra. Let's try another. Tengo, is she your mother? Ok, vamos a cambiarlo a embedded. No se olviden, primero la expresión, first expression. Ahora sí puedo utilizar do you know. O puedo decir, would you tell me, me dirías, ¿no? Would you tell me? Ok. Ya tengo la expresión, I have the expression. Would you tell me? ¿Qué me falta? If or whether. No hay problema si son if or whether, no problem. Ok, entonces ya tengo la expression, if, whether. Y ahora esta pregunta tengo que cambiarlo a orden afirmativo, a orden, ¿no? Entonces, would you tell me whether she is your mother? That's good. Entonces, este es un embedded question. All right, de la oración normal, de normal sentence, cambiamos el orden. We change the order. No se olviden, tenemos que incluir sí o sí la expresión. We have to include yes or yes the expression.
if and or whether, and the question, the original question, la pregunta original cambia, ¿no? Changes. All right. Entonces, si se dan cuenta, esto suena más formal. It sounds more formal. Esto es un poquito más formal. It's good. All right. Let's continue. Would you like tea? Ok, esto lo puedo cambiar. Entonces, escojo cualquiera de estos. Puedo escoger esta. I wonder. I wonder. Ok. Me pregunto, diría, ¿no? Entonces diría, me pregunto si te gusta el té. I wonder if you... Ok. If. Además, I wonder es mi expresión. Estoy utilizando if. Ahora, esto tengo que cambiarlo a orden afirmativo. If you would like tea. That's good. You have, I have my embedded question. But be careful. ¿Por qué he puesto acá pregunta, signo de interrogación, question mark? Y aquí no. Todo depende de la expresión, de expression. All right. No todas empiezan con pregunta. For example, esta empieza con can you tell me? Entonces, si uso esta, can you tell me? Tengo que utilizar question mark. Could you tell me? Es igual pregunta, ¿no? Entonces, si uso could you tell me, tengo que usar question mark. Would you tell me? Es igual, right? Empieza con would. La expresión empieza con would, ¿no? Would you tell me? Entonces, todo lo que sigue, la oración que he unido, no importa aunque tenga orden afirmativo, pero termina con interrogación. All right? Entonces, eso es embedded questions. Unimos dos oraciones. Una expresión, one expression, y una oración normal en una, gracias a if or whether. En este caso, I'd like to know es una expresión, yes, pero no empieza con pregunta. Entonces, si utilizan esta o esta, or this, no es necesario que pongan question marks. Las demás, sí. All right. Entonces, no se olviden. Tengo ahora, do you like coffee? All right. Puedo cambiarlo a embedded question, más formal, ¿no? Pero a ver, tengo que escoger una expresión. I have to choose. Ahora puedo escoger, would you tell me? Me dirías, ¿no? Entonces, empiezo con mi expresión. Would you tell me? Ok, would you tell me? Ya tengo mi expresión. Ahora necesito if or whether. Whether. Ok. Ya tengo whether. Ahora necesito esto cambiarlo a orden afirmativo. Como es simple present, en afirmativos no utilizamos do, right? Entonces, directo. Would you tell me whether you like coffee? Porque en afirmativo, en el simple present, no decimos you do like, ¿no? Respetamos las reglas, la sintaxis de syntax. Por eso les digo que la oración, esto se vuelve ya en orden afirmativo, no en pregunta. And that's it. Eviten esto, ¿no? Eviten decir, would you tell me? Mi expresión, ok. If you do, o incluso if do you like coffee. Este está mal. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Ok, tengo mi expresión. Yes. Uso if. Yes. Pero lo que sigue la oración, esto ya no está en afirmativo, está en pregunta. No podemos utilizar esto. No podemos utilizar un embedded question con pregunta, right? Esto, fíjense, pay attention to this, the order changes. Ok, puedo cambiar a la última. ¿Cuál he usado? I'd like to know. Ya, me gustaría saber. I'd like to know. Puedo decir entonces. All right. I'd like to know if your brother... Ok. I'd like to know, mi expresión. Utilizo if. Ahora, your brother. Esto lo cambio a orden afirmativo. En el simple past, en el pasado no utilizamos
Did tampoco. Hay que respetar. Entonces, your brother, pero sí utilizo el verbo en pasado. Watched Avengers. Ahora, pongo question mark. I'd like to know no empieza con un auxiliar de pregunta. Entonces, no es necesario. Siempre fíjense cuáles de estas expresiones empiezan con a un auxiliar. Tiene que llevar una pregunta, question mark. ¿Ok? Ok, esto es para yes, no questions. También tenemos otro tipo que son las WH questions. ¿No? La estructura de structure for WH question is usually like this. Es esto usualmente, ¿no? ¿Qué tenemos? What do we have? We have the WH word, en este caso what. Ok, or what time. El auxiliar is it, en el verbo to be. En el simple present tenemos WH word where. El auxiliar es do. The subject you. Live. Esto es lo que hemos aprendido, lo normal, ¿no? Desde inglés básico. Subject, verb, object. Y en preguntas hemos dicho WH word, auxiliary, do, does, subject, verb in base form. Lo mismo aplicamos, ¿no? Ok. También tenemos embedded questions para WH words. Solo que, ¿cuál va a ser la diferencia? What is the difference? La estructura, ya no vamos a poner if or whether. Lo que cambia aquí es que ahora vamos a usar la misma palabra de WH word de la pregunta original. Ok, entonces si tienen alguna pregunta con what or where, ponemos la misma WH word. En cambio acá, si es yes, no question, se empieza con directo con el auxiliar, with the auxiliary or with it. Solo ponemos if or whether. All right. A ver, tenemos las mismas expresiones, ¿no? Las expresiones no cambian. Lo que cambia es el utilizar WH word. A ver, veamos. What time is it? Tengo. What time is it? All right. Ok, vamos a cambiarlo entonces. Let's change. Tengo que escoger una expresión. Ok, yo voy a escoger. Can you tell me? Puedes decirme, ¿no? Entonces empiezo. Can you tell me? Esta expresión empieza con can, entonces lleva question mark, ¿no? Can you tell me? Ok, ya tengo la expression. Ahora tengo que ponerle WH word. La WH word de aquí es what. Entonces, can you tell me what? A esto me refiero, all right? Luego, esta pregunta lo vuelvo a orden afirmativo. Entonces, what time it is? That is the embedded question. No se olviden, no tiene que estar en orden de pregunta. Entonces, no puedo decir algo como, can you tell me what time is it? ¿Por qué? Why? Por esto, el orden tiene que estar en afirmativo, ¿no? Y este orden sigue en pregunta. What time is it? Entonces, no copien, don't copy. Esto no se copia, all right? No es como decir, esto, pongo la expresión y esto lo copio como está. No, el orden tiene que cambiar, ¿no? No es what time is it. En afirmativo, este orden en afirmativo es what time it is. Le quito, ¿no? It is es en afirmativo. All right. Por eso es estándar. Where do you live? Ok. Lo cambio a embedded question. Escojo una expresión. Puedo decir, I wonder, me pregunto dónde vives. Ok. I wonder. Ok, esa es mi expresión. I wonder no empieza con un auxiliar de pregunta, entonces no va a llevar question mark, ¿no? I wonder. Ahora, WH words. ¿Cuál es la palabra del original? Es where. Entonces, esto mismo lo pongo. Where. Ok, ya tengo mi WH word. Ahora, esta oración la cambio, esta pregunta lo cambio a orden afirmativo. En oraciones afirmativas en el simple present no usamos do, ¿no? Entonces directo. I wonder where you live. Listo. This is my
WH, my embedded question. All right. Yes. Supongamos que alguien está viajando. Somebody is traveling. Ok, entonces puedo preguntar, when will you travel? ¿No? ¿Cuándo viajarás? When. Esta es una pregunta normal. WH word, when. Ahora una pregunta con will, el auxiliar. Entonces, will, el sujeto you, o your sister. El sujeto es your sister. When will your sister travel? Esta es una pregunta normal que hemos aprendido siempre, ¿no? When, WH word. The auxiliary will, your sister, el sujeto, and the verb. Ahora lo que estamos aprendiendo, embedded questions. Ok. Primero hay que escoger una expresión. Ahora puedes escoger, could you tell me? Ok, podrías decirme, ¿no? Entonces, empiezo mi expresión. Could you tell me? Ahora necesito del WH word. En este caso es when. Entonces, pongo when. Ahora, will your sister travel? Está en pregunta. En embedded questions utilizamos en orden afirmativo. Entonces digo, when, could you tell me when your sister will travel? And that's it. Okay. So don't forget to finish, para terminar. Pay attention to this, ¿no? Entonces pongan atención a la expresión. En este caso la WH word. Y lo demás en afirmativo. All right. No se olviden que utilizamos esto para sonar más formal. Es muy formal. It's very good, guys. If you want to be formal, use embedded questions. ¿No? Se olviden poner su expresión. Expression. Ese es de WH words, que pueden ser who, when, where. Pueden ser varias. Y luego ponemos el orden affirmative order, ¿no? Yes. Y question mark si empieza con could you, can you, do you know, all right. Si no, como I wonder and I like to know, no ponemos question mark. This is very formal, guys. This is muy formal. Entonces, si les van a usar, no se olviden de esto. Todos cometemos ese error, all right. Incluso los mismos gringos, all right, the same. Ellos mismos a veces cometen estos errores. Pero si les van a usar al hablar, it's very good, guys. Cualquier persona que los escuche va a decir, esta persona sabe inglés. All right? Pero sean cuidadosos. Be careful, guys. Okay. I guess that's all. Bye-bye.